bienvenidas, amables oyentes, grato estar con ustedes nuevamente. Acompaña en esta oportunidad el pastor Horacio Rodríguez. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, te agradezco sinceramente la invitación. Estoy grato de estar con ustedes y deseo que el Señor les bendiga ricamente junto a sus seres amados. Y quien les habla, Raúl Medina, está con ustedes nuevamente. Vamos a ver ahora en el contexto de cómo abordar pasajes difíciles, afrontar las dificultades de estos pasajes con humildad. Creo que a veces somos un poquito orgullosos, pastor, y creemos que lo sabemos todo. A veces hasta nos sentimos orgullosos de nuestra humildad. ¿Por qué humildad? Porque si uno, como lo decía, pastor, usted en el comienzo, queremos a veces entender cosas que son divinas. Dios se esforzó por entregarnos su conocimiento, su palabra, de una manera que la entendamos. Y después los escritores trajeron a nosotros la escritura de tal manera que también sea cercana a nosotros y con humildad y oración. Por eso se dice que uno debería siempre, como lo hacemos nosotros con estos programas, orar antes de abrir la palabra de Dios para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y nos conduzca y nos dé la capacidad de entender su palabra realmente. Eso es lo que nos interesa, ser humildes en ese sentido. Fíjate, a veces queremos dar o quedar bien con la gente y queremos prácticamente sobresalir nosotros. Ahora, hay textos que nos hablan claramente de lo que nosotros deberíamos hacer. Fíjate, en Santiago capítulo 4, versos 6 al 10. Yo leería el 6 y el 10, dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el verso 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Fíjate, no tenemos necesidad nosotros de estar exaltándonos. Creo que lo más lindo es cuando el Señor a veces, sin que siquiera lo imaginemos, nos pone en lugares de preeminencia, sin que lo andemos buscando, sin que tratemos de hacerlo nosotros. El Señor es el que se encarga de eso. En cambio, cuando nosotros tratamos de exaltarnos a nosotros mismos, generalmente sufrimos, sufrimos a veces humillaciones, porque nosotros nos buscamos. Recuerdo en algunas oportunidades que me tocó escuchar días miércoles reuniones de hermanos muy humildes. Sí. Cuando los escucha, dice, vaya, no tiene ninguna posibilidad de ser un buen predicador. Quizás su tono es cansador, qué sé yo. Pero resulta que si uno va con un espíritu de encontrar en lo que él va a hablar algo que Dios le está hablando, sabe que cambia. Y cuando él viene con esa humildad y esa forma de hablar y abre la Biblia y nos lee un texto, eso no es palabra de él, es palabra de Dios. Y con humildad uno puede escuchar y recibir un mensaje que a lo mejor el hermano ni siquiera pensó que podía llegar a un corazón así. Por eso yo digo que uno debería respetar cuando, no importa la persona que sea, cuando habla, cuando se pone a abrir la Biblia y a leerla, nosotros deberíamos ser muy humildes para escuchar y no buscar los errores en el hermano. Pongámonos en las sandalias de nuestro hermano Pablo. Fíjate, Pablo, instruido por uno de los mejores maestros de Israel, Gamaliel, sabía varios idiomas: hebreo, griego, arameo, latín y que sabes otros idiomas más. Él conocía bien las escrituras. Él era uno de los celosos, porque era fariseo, de la doctrina del judaísmo, y se encontró con una cantidad de personas ignorantes para él, porque tiene que haberle sonado bastante fuerte eso, de que estaban echando a perder el judaísmo. Eran discípulos de un maestro que dicen que era carpintero. Dime tú, ¿qué puede venir a ser un carpintero a hablarme a mí de teología? ¿Y quiénes eran los que lo seguían? Pescadores, cobradores de impuestos, que eran ladrones. Entonces, no, ellos no podía ser, no, eso no puede ser verdad. Entonces,
claro, Pablo, con esa forma de pensar y a lo mejor también con bastante orgullo en su corazón, iba y perseguía y metía a la cárcel y mataban a la gente. Y cuando tiene el encuentro con Jesús, su visión cambia totalmente y tenemos después un Pablo más humilde, un Pablo que realmente comprende lo que el Señor Jesús había venido a hacer y que después se transforma de perseguidor a perseguido. Qué diferencia en realidad ese Pablo de antes y después, ¿ah? Pero Hay una tremenda diferencia. tuvo que tener ese encuentro con Jesús. Y eso quizás es lo que nos falta a nosotros, ser humildes y encontrarnos con Él. ¿Qué quieres decirnos, Señor? Ahora, alguien recomienda, dice, si usted encuentra un pasaje que no entiende, ore, y si lo lee y no lo entiende, deje que el Señor en algún momento le abra el entendimiento. Y quién Claro sabe que si sí. en algún momento usted asiste a la iglesia y alguien habla de ese pasaje y le queda clarísimo. O sea, Dios Claro que tiene sí. muchos medios para darnos a entender, pero deberíamos ser humildes. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, ¿no es cierto? Y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mira qué alcance tiene el solo hecho de ser humildes. Creo que eso deberíamos pensarlo, ¿eh? Porque a veces nosotros somos bastante orgullosos, ¿no? O creemos ser humildes y pronto o en alguna situación nuestro orgullo aparece. Entonces tenemos que tener presente esto, tenemos que pedirle al Señor y si reconocemos que nos falta humildad, creo que es bueno que le pidamos al Señor ayuda en ese sentido y el Señor seguramente nos va a poner en situaciones, va a permitir situaciones en las que nosotros tenemos que o reconoceremos que está surgiendo el orgullo que hay dentro y vamos a tener la oportunidad de cambiar. Pero para ello tenemos que ser conscientes y tenemos que tener la disposición del cambio, un cambio de ser. Claro, fíjate que 1 Corintios, quizás este texto para terminar nuestro bloque ahora, 1 Corintios 13:12 dice mucho, ahora vemos por espejo, dice, Claro. oscuramente, más entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Oiga, qué diferencia, qué actitud humilde se ve aquí en este mismo Pablo. Sí, dice, un espejo. El espejo te refleja, pero no te dice la realidad. Pero dice, ahora conozco en parte. Mira qué interesante, ¿no? Ojalá un día nos dé Dios la posibilidad, y eso anhelamos, de preguntarle directamente al autor de todo lo que él escribió y qué cosas nos va a decir. Amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cómo se puede lograr el equilibrio justo entre la humildad y la certeza? Por ejemplo, ¿cómo respondería la siguiente acusación? ¿Cómo pueden estar tan seguros los adventistas del séptimo día de que tienen razón con respecto al sábado y que casi todas las demás están equivocados? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.